Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón del universo digital donde desentrañamos los misterios, celebramos los triunfos y, por supuesto, nos deleitamos con los romances que cautivan al mundo. Hoy, damas y caballeros, tenemos entre manos una historia que huele a romance, sabe a pasta fresca recién hecha y brilla con la misma luz que las estrellas centelleantes sobre el cielo de Roma. Prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza en una noche verdaderamente mágica, una velada que ha incendiado las redes sociales y ha devuelto la esperanza a miles de corazones, la celebración del amor de Can Yaman y de Method Demir en la ciudad eterna, Roma. Seguro que para muchos de ustedes, el nombre de estos dos talentosos actores turcos evoca imágenes de pasión en pantalla y carisma desbordante. Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones a nivel global con su imponente presencia, su sonrisa que desarma y una energía arrolladora, y de Method Demir, la actriz que irradia una dulzura magnética y un talento escénico que la han posicionado como una de las figuras más queridas y admiradas de su generación. Juntos en su momento formaron una pareja que muchos esperaban, un tándem romántico que capturó la imaginación de sus seguidores. Y aunque la vida, esa maestra impredecible, les presentó sus inevitables altibajos y separaciones, ahora parece que el destino, con su intrincado tapiz, los ha vuelto a unir, al menos para una noche de ensueño, un interludio romántico en uno de los escenarios más evocadores y románticos del planeta. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad de apasionados por las historias, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita que es como una varita mágica para no perderse ni una sola de nuestras emocionantes novedades, esos relatos que los mantendrán al borde del asiento. Imaginen la escena. Roma. Una ciudad que es un museo al aire libre, un poema viviente. Las luces doradas de la tarde acariciando suavemente los imponentes contornos del Coliseo, transmitiendo una atmósfera de historia milenaria. El murmullo seductor de la Fontana di Trevi, invitando a lanzar una moneda y a soñar con el futuro. El aroma tentador de la pizza recién hecha, mezclándose con el perfume de las flores de los balcones, flotando embriagadoramente en el aire. Es, sin duda alguna, el escenario perfecto para que florezca una historia de amor, ¿verdad? Pues bien, nuestros protagonistas Can Yaman y de Method Demir eligieron precisamente la grandeza de Roma como el telón de fondo para celebrar, o quizás redescubrir, el amor que una vez compartieron. Aunque aún no disponemos de detalles oficiales que nos revelen el motivo exacto de esta reunión romántica, las imágenes y los breves fragmentos de vídeo que han trascendido hasta nosotros nos hablan de una complicidad palpable, de miradas que se buscan y se encuentran, de gestos tiernos y de una alegría genuina que parece emanar desde lo más profundo de sus corazones. Podría tratarse de una reconciliación, un regreso al nido romántico que una vez compartieron. O quizás una celebración especial de algún logro profesional individual o conjunto, un brindis por el éxito que ambos cosechan en sus respectivas carreras. O tal vez la explicación más hermosa y sencilla, simplemente dos almas que se reencuentran para disfrutar, sin pretensiones, de la belleza del amor, de la conexión humana, en un lugar tan emblemático y cargado de historia y romanticismo como Roma. Sea cual sea la razón subyacente, esta noticia ha prendido fuego a las redes sociales, desatando una ola de euforia entre sus miles de seguidores, quienes han estado atentos a cada uno de sus pasos. Can Yaman, conocido por su carisma magnético, su energía contagiosa y su estilo desenfadado que roza lo rebelde, y de Method Demir, una mujer que destila elegancia, sofisticación y una radiante belleza, parecen haber encontrado en Roma el refugio ideal, un oasis de calma para escapar del torbellino mediático y reconectar en un ambiente íntimo, exclusivo y profundamente especial. Hemos tenido el privilegio de ser testigos, a través de fotografías y algunos vídeos compartidos en las redes sociales, de que la pareja disfrutó de una cena romántica en uno de los restaurantes más exclusivos y selectos de Roma. Las imágenes son elocuentes, los vemos sonriendo, compartiendo confidencias susurradas, disfrutando de la mutua compañía con una naturalidad que conmueve. Los rumores, siempre ágiles y a menudo acertados en el mundo del espectáculo, apuntan a que la elección del restaurante no fue en absoluto casual. Se comenta que se trata de un lugar con vistas panorámicas espectaculares, quizás con un panorama imponente del Vaticano o del corazón palpitante de la ciudad, añadiendo así un toque de magia y opulencia a una velada que ya de por sí prometía ser inolvidable. La gastronomía italiana, con sus sabores intensos y su tradición culinaria arraigada en la pasión, junto con un ambiente acogedor y sofisticado, sin duda habrá complementado a la perfección la atmósfera de romance y conexión que envolvía la escena. Imaginen la exquisitez de los platos, la selección de vinos que realzan cada bocado,
las conversaciones fluidas que se desarrollan sin prisas, mientras la historia milenaria de la ciudad se despliega majestuosamente ante sus ojos como un lienzo vivo. Pero la celebración no se detuvo en una sola cena. Los rumores, como luciérnagas en la noche romana, se extienden y señalan que Can y Demet no se limitaron a la mesa. Se dice que pasearon de la mano por las calles empedradas de Roma, esas mismas calles que han sido testigos de incontables historias de amor y tragedia a lo largo de los siglos, dejando que la belleza sobrecogedora de la arquitectura renacentista y barroca, y la profunda historia que emana de cada piedra, los envolviera por completo. ¿Se detuvieron acaso a lanzar una moneda en la Fontana di Trevi, formulando un deseo secreto, quizás un deseo compartido de un futuro juntos? Se sentaron en los escalones de la Plaza de España, observando el ir y venir de la gente, absorbiendo la energía vibrante de la ciudad. Cada rincón de Roma es un poema de amor esperando ser descubierto, y no me sorprendería en absoluto que hayan querido absorber cada gota de esa inspiración romántica que impregna el aire. Es verdaderamente fascinante observar cómo estas figuras públicas, a pesar de sus agendas apretadas hasta el extremo y de la constante y a menudo invasiva atención mediática, logran encontrar momentos preciosos para nutrir sus relaciones personales, para cultivar los lazos afectivos que dan sentido a sus vidas. El hecho mismo de que hayan elegido Roma, una ciudad eternamente asociada con el amor, la pasión y el romance a través de los siglos, habla de una intención clara, de un deseo profundo de crear recuerdos imborrables, de tejer un capítulo más en la narrativa de su conexión. Para sus miles de seguidores, verlos juntos, felices y radiantes, es un bálsamo para el alma, especialmente después de las idas y venidas, las separaciones y los rumores que han marcado la historia de su relación en el pasado. Es un recordatorio de que, a pesar de las distancias y los desafíos, el afecto puede perdurar. Piensen por un momento en la presión que deben sentir. Cada paso que dan, cada lugar que visitan, cada interacción, es escrutada y analizada por millones de ojos ávidos de información. Sin embargo, en estas imágenes, en esos breves instantes capturados, se percibe una autenticidad deslumbrante, una conexión genuina que trasciende los flashes de las cámaras y el ruido de los paparazzis. Can Yaman, con esa mirada intensa que lo caracteriza y que ha enloquecido a tantas admiradoras, y Demet Özdemir, con su sonrisa luminosa y radiante que parece iluminar la noche, parecen estar viviendo un momento de pura felicidad, de paz encontrada, un respiro del mundo exterior. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad y su agudeza para captar cada detalle del universo de sus estrellas, por supuesto, no han tardado en hacerse eco de esta noticia, casi de inmediato. Las portadas de las revistas, los titulares de los sitios web de noticias y los programas de entretenimiento están inundados con fotografías de la pareja en el marco incomparable de Roma. Se especula intensamente sobre el futuro de su relación, los debates en foros y redes sociales son encendidos. ¿Es esta escapada la señal inequívoca de una reconciliación definitiva, un paso firme hacia la reconstrucción de su vínculo amoroso? ¿O simplemente un reencuentro amistoso, un momento de camaradería entre dos personas que se respetan y se aprecian mutuamente? Lo que sí es innegable, una verdad cristalina que resplandece en cada imagen, es que su química sigue siendo tan fuerte como siempre, y la admiración que sienten sus fans mutuos es una energía palpable, casi eléctrica. Para aquellos que siguen de cerca la trayectoria profesional de Can Yaman, saben que su popularidad ha trascendido con creces las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un fenómeno internacional. Su participación en producciones internacionales, su carisma natural y su atractivo físico lo han elevado a la categoría de ícono a nivel mundial, capaz de generar pasiones y seguidores en todos los continentes. Lo mismo ocurre con Demet Özdemir, cuya carrera ha sido igualmente impresionante, un camino ascendente marcado por su versatilidad, su talento interpretativo y su capacidad innata para conectar con el público, para hacerlos vibrar con cada uno de sus personajes. Verlos unidos, ya sea en un contexto que grita romance o en una amistad sólida y profunda, siempre genera un gran interés, una expectación que se renueva constantemente. Y Roma, esa ciudad milenaria, esa musa eterna que ha inspirado a artistas, poetas, escritores y amantes a lo largo de los siglos, parece haber acogido a Can y Demet con los brazos abiertos, como si supiera que entre ellos existe una chispa especial. La belleza incomparable de sus monumentos históricos, la calidez entrañable de su gente y la atmósfera de romanticismo inherente a cada callejuela laberíntica, a cada plaza escondida, crean el ambiente perfecto, casi alquímico, para un encuentro especial, para la reafirmación de sentimientos. Imaginen una cena a la tenue luz de las velas, con el suave y melancólico sonido de una guitarra española de fondo, mientras comparten sus sueños más profundos, sus esperanzas más anheladas y quizás, sus planes para el futuro.
Es el tipo de escena idílica que todos, en algún rincón de nuestro corazón, desearíamos vivir. La espontaneidad aparente de estas imágenes, aunque seguramente compartidas de forma medida y estratégica por la pareja o su equipo de relaciones públicas, es precisamente lo que las hace tan especiales, tan cautivadoras. No se trata de una aparición pública programada, de un evento orquestado para los medios, sino de momentos capturados en la intimidad, en un contexto más relajado y personal, lo que aumenta enormemente el encanto y la autenticidad de esta posible celebración de su amor. Es un recordatorio sutil pero poderoso de que, a pesar de las luces cegadoras de la fama y las cámaras implacables, son seres humanos que también buscan, anhelan y merecen la felicidad, la conexión y el afecto. Además de las eternas conjeturas sobre la naturaleza de su relación, es fundamental no olvidar el inmenso talento que ambos poseen y que los ha llevado a la cima de sus carreras. Can Yaman está inmerso en nuevos proyectos que prometen ser grandes éxitos, tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando su estatus de estrella global. Demet Özdemir sigue demostrando con cada nuevo papel porque es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, cautivando al público con su profundidad interpretativa y su carisma arrollador. Esta escapada a Roma podría ser, de hecho, simplemente un respiro necesario, un momento de recarga de energías antes de sumergirse de nuevo en el torbellino exigente de sus carreras. O quizás, como muchos esperan con ferviente esperanza, sea el dulce y romántico inicio de un nuevo capítulo en la hermosa historia de amor que comparten. El misterio que rodea a su relación es, sin lugar a dudas, una parte intrínseca de su atractivo. Los fans disfrutan enormemente especulando, creando sus propias narrativas imaginarias, apoyando a su pareja favorita con una lealtad inquebrantable. Y estas imágenes de Roma, este interludio romántico en la ciudad eterna, solo avivan aún más esa llama de curiosidad, de esperanza y de expectación. La noche mágica de Can y Demet en Roma es mucho más que una simple noticia de celebridades, es una historia que resuena con la universalidad del amor, la belleza etérea y la búsqueda incesante de la felicidad que caracteriza a la experiencia humana. Hemos sido testigos privilegiados de cómo la pareja ha sido vista disfrutando de la exquisita gastronomía local, paseando con aire despreocupado por lugares emblemáticos que son patrimonio de la humanidad y sobre todo compartiendo momentos de complicidad y ternura que han alimentado la esperanza y la ilusión de sus fervientes seguidores. La ciudad eterna, con su historia milenaria grabada en cada piedra y su atmósfera de ensueño que invita a la romance, se ha convertido, sin duda, en el escenario perfecto para esta posible reafirmación de su amor, para este renacer de la llama que una vez los unió. Para concluir este recorrido por la mágica noche de Can Yaman y Demet Özdemir en Roma, nos quedamos con una sensación persistente de esperanza, de romanticismo y de la belleza efímera de los momentos perfectos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento del espectáculo, nos han recordado la importancia universal de celebrar el amor, de honrar las conexiones que nos mueven sin importar el escenario, sin importar las circunstancias. Ya sea que esta escapada signifique una reconciliación definitiva, el fortalecimiento de una amistad sólida como una roca o el inicio de un nuevo y emocionante capítulo en su historia, lo que queda absolutamente claro, cristalino como el agua de una fuente romana, es que su conexión sigue siendo profunda, especial y capaz de cautivar a millones. Y hasta aquí nuestro recorrido, nuestra inmersión en la mágica noche de Can Yaman y Demet Özdemir en Roma. Espero de corazón que hayan disfrutado de este resumen, de la crónica de esta velada especial, y que todas las emociones que esta historia nos ha transmitido hayan resonado en ustedes. Ahora, la palabra es suya. Cuéntenos en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta escapada romántica. ¿Creen que es una reconciliación en toda regla? ¿O simplemente una amistad especial que florece en un entorno idílico? Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías. No olviden, por favor, si este vídeo ha sido de su agrado, si les ha transportado a la romántica Roma, darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que aman las historias de amor y espectáculo, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita que es la llave para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje de emociones y romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las historias que nos hacen soñar.